Vamos a iniciar en esta mañana. Amén. Padre, muchas gracias te damos con todo nuestro corazón. Una vez más, gracias por esta mañana que nos das, porque eres bueno con nosotros, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos y te pedimos que seas tú, Señor, tomando control total de nuestras vidas, de nuestros corazones, nuestros pensamientos, Señor. Padre, queremos rendirnos por completo a ti, Señor. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bendito seas. Bueno, pues vamos a continuar en esta mañana, hermanos, con nuestro estudio de la Epístola a los Corintios. Estamos ahí en el versículo 18, 19. Y quiero que lo podamos leer ahora. Dice así la Escritura, primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18 y 19. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Verso 19, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Una vez más, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ya estuvimos viendo, ¿verdad?, este versículo 18, pues abundantemente. Y seguimos ahí en la misma base de lo que habla el versículo 18. Dice, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Sigue hablando de esa sabiduría humana, de esa sabiduría que muchas veces utilizamos para poder hacer muchas cosas, pero que si no está acorde a la palabra de Dios es vana, ¿sí? Y ahí en el verso 19 dice: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. No pierda su cita ahí en la primera carta a los Corintios, porque es nuestra base de enseñanza, pero yo quiero que vaya conmigo a Santiago capítulo 3 versículo 15, por favor. Santiago capítulo 3 versículo 15. Y otra vez vuelvo a mencionar que esta carta a los Corintios es a la iglesia que estaba en Corinto. No es dirigida a la gente que no conocía de Dios o que no quería recibir el mensaje. No, era a los hermanos que ya tenían, ¿verdad?, una enseñanza, que ya tenían cierto tiempo de poder estar ahí. Y ahí en el capítulo 3 versículo 15, leo desde el 13. ¿Sí está conmigo? Dice ahí la Escritura: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Seguimos dentro de la enseñanza de la sabiduría humana que Pablo les está diciendo a los hermanos en Corinto, ¿sí? Y otra vez dice si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, o sea, no se jacten de que han recibido esa sabiduría de parte de Dios. Dice: ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, está hablando la humana, la sabiduría humana donde normalmente nos movemos, dice, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos hay contención, y allí hay perturbación y toda obra perversa. Y aquí Santiago le escribe, ¿verdad? Está mencionando esto. Dice: si tenéis celos amargos, o sea, no os jactéis. Esa sabiduría que tratamos de mostrar no proviene de Dios, no proviene del cielo. ¿Por qué? Porque pues prácticamente, ¿verdad?, Dios no actúa de esa manera, ¿sí? La sabiduría de Dios no nos lleva a poder vivir de esa manera. Sin embargo, ¿verdad?, aquí había algunos problemitas que se estaban dando. Dice: celos amargos y contención. Esto es lo opuesto a la mansedumbre. Esto es lo opuesto a la sabiduría de parte de Dios, ¿sí? Que menciona ahí. Y Pablo dice, Santiago dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Esta sabia mansedumbre no tiene nada que ver con los celos amargos y la contención de las cuales está hablando ahí Santiago, ¿sí? Es lo opuesto. Entonces, estas palabras se refieren a alguien que tiene una actitud crítica,
que tiene una actitud contenciosa y provocadora. Dentro de la iglesia se estaba dando eso, ¿sí? Dentro de la iglesia se estaban teniendo estos conflictos, ¿sí? Actitud crítica, contenciosa y provocadora. Yo me encuentro en estos días, ¿verdad? Con gente muy extremadamente religiosa, que de verdad es una carga para la iglesia. Y me encuentro con gente extremadamente liberal, que también es una carga para la iglesia. Ambas partes. ¿Sí? Ellos de acá dicen, qué exagerados, que esto, que el otro. Y estos de acá dicen, esto es pecado, todo es pecado, todo es pecado, todo es demonio. ¿Sí? Y ambas partes, ¿verdad? Está totalmente fuera del orden de Dios. Tanto tu sabiduría de religioso como tu sabiduría de liberal son sabiduría humana, ¿verdad? Animal y diabólica. Ambas. Que muchas veces estamos acá en el terreno de no, yo todo, sí, gloria a Dios, aleluya. Pero hay celos amargos, hay jactancia, hay señalamiento contra aquellos, ¿sí?, que son liberales. Y aquellos que son liberales, ¿verdad? Es que eso se creen mucho, tanto unos como los otros están actuando en sabiduría humana. Y dice la escritura aquí, según Santiago, que es sabiduría terrenal, animal y diabólica. No estamos actuando en sabiduría que proviene de Dios, ninguno, ¿sí? Entonces, ¿se acuerda que el problema en la iglesia en Corinto es que yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo y yo soy de Cristo? Aún los que decían ser de Cristo, es el ejemplo que le estoy mencionando, estaban acá parados en el sistema religioso. Amén. Otra vez, los que están acá de este lado, o sea, quieren permiso para todo, quieren permiso para esto, quieren meter todo, ¿verdad? Disfrazarlo de cristiano. Y los que están de este lado, ¿verdad? Todo, es que todo debe ser para Dios, debe ser bien hecho. Y queremos ser tan religiosos en unas cosas y las cosas más sencillas las dejamos a un lado. Si vas a ser religioso en todo. Amén. En todo. Que no se te escape nada. Porque para unas cosas sí y para otras no. Y si vas a ser liberal, pues dale duro y bonito allá, ¿no? ¿Sí? Pero Pablo no le está hablando, no le está hablando a la gente de afuera, le está hablando a la gente de adentro. Esto es un problema que hoy en día se sigue suscitando. Hoy en día en esta congregación, en muchas congregaciones se da. Existen las dos partes. ¿Sí? Las dos partes. Y esto es totalmente fuera de orden. Por eso Pablo les dice, ¿verdad? Les escribe y dice, no se jacten, y Santiago lo hace, no se jacten de eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay celos amargos. ¿Sí? No se ajustan, ¿verdad? A la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Y vuelvo a repetirlo, tanto los religiosos son extremadamente provocadores, como los liberales también, y hay un conflicto, hay una pelea. La iglesia de Cristo se está peleando con los religiosos y los liberales. Hay una pelea todos los días dentro de la iglesia cristiana entre religiosos y liberales. Esa es la pelea de todos los días. ¿Sí? Y esto no es correcto delante de Dios. ¿Sí? Esa sabiduría a la que Santiago se refiere no era sabiduría de lo alto, en lo absoluto. No había nada de sabiduría, ¿sí?, de lo alto. Y Santiago y Pablo, ¿verdad?, están ahí animando a la iglesia que podamos nosotros, ¿verdad?, vivir bajo la sabiduría de Dios. Lee otra vez el verso 15. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Escuche, muestre, y les habla a ambas partes, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Hay un punto neutro, un punto donde ni me deja ir para allá, ni me deja ir para allá. Y en ese punto hay muy pocos, muy poquitos, contaditos. Por eso el Señor dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Porque muchos están metidos allá y otros están metidos del otro lado. Y esa es la guerra de la iglesia hoy en día. Esa es la pelea de todos los días, de todos los domingos. La pelea entre los liberales y la pelea entre los religiosos. Los religiosos escuchan la palabra y
sí, sí, esa familia, qué bueno, Señor, que estás hablando, Padre, sí. Y los liberales dicen, no, otra vez nos la están echando a nosotros y otra vez, y mejor vamos a buscar un lugar donde ahí. Vea, esa es la pelea, esa es la vida cristiana. Increíble que esa sea la vida cristiana o tu vida cristiana. Yo no sé si sea tu vida cristiana o sea la vida cristiana de muchos, pero esa es la vida cristiana. A eso van los domingos, a eso van los días de reunión, a eso, a pelear los religiosos contra los liberales y los liberales contra los religiosos. ¿Y Dios dónde está? Por eso muchos son los llamados y pocos los escogidos, ¿sí? Y tenemos que entender lo que tanto Pablo como Santiago están enseñando, ¿sí? Ambos están enseñando que tenemos que meternos a la sabiduría de Dios. Aquí en la sabiduría de Dios yo me mantengo firme para no ser religioso y me mantengo firme para no ser liberal. Aquí nadie me mueve. Pero somos tan cambiantes, somos tan fáciles de moldear, que cuando quiero sí ser celoso me vengo para acá, y cuando no me conviene me vengo para acá, y así estamos. Y la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. ¿Está entendiendo conmigo lo que significa la vida cristiana? ¿Sí nos queda claro lo que es la vida cristiana? Yo espero que usted y yo no estemos peleando con esto, ¿sí? Dice, esta sabiduría, seguimos ahí en Santiago, ¿verdad? No es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Terrenal, porque solo tiene la vista en las cosas de esta vida, ¿sí? Y la sabiduría de Dios pelea con la sabiduría del ser humano. O sea, no choca, ¿sí? La sabiduría terrenal que habla Santiago se refiere a todo lo que nos ofrece este mundo. Sus pensamientos, sus deseos están centrados en lo que pueden obtener de este mundo, para tratar de satisfacer, para tratar de ser felices, para tratar de pues llenar ese vacío que hay en el corazón. Lo sabemos. Animal, porque tiene el objeto de satisfacer las pasiones, ¿sí? Es lo que yo quiero satisfacer, ¿sí? Y diabólica, y esto me llama mucho la atención porque, vea, es inspirada por el enemigo. Aquí hay dos, hermanos. No hay, yo marqué ahorita, ¿verdad? Tres puntos: los religiosos, los liberales y los que deben de estar bien dentro de la sabiduría que habla la Escritura. Pero solamente hay dos caminos, usted y yo lo sabemos: o somos de Dios o somos del diablo. O sea, porque muchas veces queremos decir, o somos de Dios o no estamos con Dios, para que no se escuche tan feo. No, a ver, tiene que ser así: o somos de Dios o somos del diablo, ¿sí? No queramos disfrazarlo, o somos de Dios o no somos de Dios. No, o somos de Dios o somos del diablo. No hay otra, hermanos, no hay otra. Y aunque podamos decir, no es cierto, es que yo sí amo a Dios. No, hermanos. Si amamos a Dios, mantente firme aquí, que nada te mueva de aquí, nada, absolutamente nada. Y bueno, seguimos leyendo, dice terrenal, animal, diabólica. Ve el 16, porque donde hay celos y contención, ¿sí nos queda claro? Hay celos y contención, están peleando los unos contra los otros, ¿sí? Y están dando con todo. Dice, donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. No saben, yo les dije esto, no saben qué daño causan a la iglesia los religiosos. Un daño tremendo. Quieren ser religiosos. Hace unos días yo recibí una llamada de una persona que decía, que decía algo relacionado al Día de Muertos. Y dije, no, nosotros no celebramos Día de Muertos. Es que yo no estoy, ¿verdad? Estoy muy inquieta. Le digo, no se inquiete, ore a Dios, ¿sí? No tiene por qué inquietarse. O sea, religiosos. Y yo decía, bueno, ¿quieres ser religioso? Entonces vamos a ser religiosos bien, porque eres religioso en lo que te conviene, ¿sí? Y le respondí el mensaje y le dije, no se inquiete, vamos a orar mejor. Y ya no me respondió, ¿sí? Y
no sabe qué daño causa, pero también no sabe qué daño causa la otra parte. Lastima el corazón de la iglesia, la otra parte, ¿sí? Y ambas partes, ¿verdad?, están en esta situación. Hay perturbación y toda obra perversa. Ese es el fruto de la sabiduría humana, terrenal y diabólica. ¿Qué fruto estamos teniendo usted y yo? Si estamos teniendo buen fruto, hermano, entonces esto debería ser quitado de nuestros corazones. No tendríamos por qué estar peleando los unos contra los otros. Pero ¿sabe qué? Estamos muy frondosos, pero es pura hoja. No hay nada de fruto. Muchos de nosotros estamos frondosos así, y usted los ve y wow, qué árbol tan frondoso y lleno de hojas, pero ni un solo fruto. Ni un solo fruto. De nada sirve estar tan frondosos si no hay frutos. Dios nos llamó, no nos llamó a estar frondosos, Dios nos llamó a dar fruto. Amén. A eso nos llamó Dios. Entonces, mire, voy traigo mucho y siempre quiero avanzar muy rápido. Apenas vamos en el versículo 19 y queremos ver las dos cartas a los Corintios. Así como vamos, ¿verdad? No sé si en el 2030 ya podamos terminar, ¿verdad? O venga el Señor antes por nosotros, no lo sé. Hay que pedirle todos juntos que nos permita terminar el curso. ¿Cómo ve? Pero mire, hubo un hombre que dijo esto. Yo lo escribí aquí. Dice, escuche bien: cada vez que nosotros nos acercamos a Dios con esa mentalidad humana, somos tan estúpidos porque queremos engañar a Dios y queremos ser más listos que Dios. A mí me llamó la atención esto, y suena, la palabra que acabo de decir suena terrible, ¿sí? ¿Se lo leo otra vez o ya no? Cada vez que nosotros nos acercamos a Dios con esa mentalidad humana, somos tan estúpidos porque queremos engañar a Dios y queremos ser más listos que Dios, ¿sí? Y cuando yo estaba viendo esto, yo dije, chispas, no, pues mejor ni lo digo porque... Pero estaba buscando esta palabra de estupidez o estúpido, y es un adjetivo que significa falto de inteligencia o necio. Usted lo puede buscar en el diccionario. Falto de inteligencia o necio. Y estupidez se refiere a la torpeza, escuche, la torpeza notable para comprender las cosas. Así es la definición del diccionario. Usted véalo en el diccionario, ¿sí? Eso es la palabra o esta palabra, ¿sí? Y sabe, yo decía, creo que sí. O sea, la verdad es que tiene razón este hombre, ¿sí? Como si Dios pudiese ser burlado, hermanos, ¿sí? Yo decía el día de ayer, a mí mi enojo es esto, que querramos tratar de engañar a Dios. Eso a mí me molesta muchísimo porque yo digo, la palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado, pero actuamos como si pudiésemos burlar a Dios y nos burlamos de Dios. Esto es triste, hermanos, ¿sí? Como si Dios pudiese ser manipulado por nosotros o movido, hermano, por lo que tú y yo queremos. Y muchas veces actuamos así, queriendo manipular a Dios. Queremos actuar en nuestra sabiduría humana y manipulamos, maquillamos las cosas para que se vean santas, para que se vean cristianas, para que se vean. Y sabe, no nos burlamos de la gente. Diga conmigo, vamos a mencionar la palabra: Dios no puede ser burlado. Otra vez, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, ¿sí lo sabe? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado, pero actuamos usted y yo burlándonos de Dios. Queremos burlarnos de Dios. Y eso, hermanos, es triste, hace enojar, ¿verdad? Es increíble poder imaginar que querramos burlarnos de Dios, ¿sí? Ahora, regrese conmigo ahí a Corintios, en la primera carta estamos, ¿sí? Porque de aquí viene el versículo 20. ¿Sí está conmigo? ¿Sí? Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba?
¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Otra vez, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y cuando Pablo escribe esto, otra vez a los de adentro, a los de la iglesia, ¿dónde está el sabio? Acuérdense que había muchos filósofos griegos y los filósofos griegos se creían muy sabios, ¿sí? Ellos creían que tenían la sabiduría, wow, una sabiduría grande, ¿verdad? Se creían los más sabios, elocuentes en palabra, ¿verdad? Hablaban tantas cosas, decían tantas cosas y presumían de su conocimiento. Los filósofos griegos, ¿sí? Presumían de lo que estudiaban. Y claro que humanamente hablando, los griegos han sido muy inteligentes, ¿sí? De ahí se desprenden muchísimas cosas que hacemos actualmente. Pero ellos se jactaban de esa sabiduría. Y por eso aquí Pablo dice, ¿verdad? En el versículo 20, ¿dónde está el sabio? Y a eso se refería, a los sabios que en ese tiempo los griegos se jactaban, ¿verdad? Ellos creían ser muy inteligentes, muy estudiosos, con mucho conocimiento, ¿sí? Ahora, ahí mismo, de unas vueltas a su hoja, capítulo 3, verso 19. Gloria a Dios. Y vea lo que dice el verso 19, 3:19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Amén. Ahí lo menciona en el capítulo 3. Entonces Pablo, ¿verdad? Dice, bueno, hay hombres que se jactan y vuelvo a repetirlo, está hablando de hombres que están dentro de la iglesia. Había griegos, había romanos, había judíos, había de diferentes nacionalidades en la iglesia en Corinto. Acuérdense que la iglesia en Corinto era como, ¿se acuerdan? Las Vegas, ¿se acuerdan que le mencionamos algo así? Había mucho movimiento ahí, había muchas personas de muchas nacionalidades. Y entonces Pablo dice, bueno, ¿dónde están esos sabios? ¿Dónde están esos hombres sabios? Y Dios, ahí leímos, porque la sabiduría de este mundo en el 3:19 es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Qué significa esto? Mire, que Dios es tan sabio y Dios es tan poderoso que emplea la supuesta, escúcheme bien, emplea Dios la supuesta sabiduría humana, ¿sí? La astucia de los hombres rebeldes para que caigan en sus propias redes, ¿sí? Para hacerles ver que ellos mismos quedan atrapados ahí, ¿sí? A eso se refiere ese versículo. Por eso Pablo dice, ¿dónde está el sabio? Seguimos verso 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Quién era el escriba, hermanos? El escriba en ese tiempo antiguo eran los que se encargaban de transcribir las escrituras, ¿sí? Ellos transcribían las escrituras del Antiguo Testamento, ¿sí? Lo que los profetas habían hablado. Y bueno, ellos se encargaban de esto. Se hablaba en el Antiguo Testamento, se hablaba de Jesús como Mesías. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Se hablaba de Jesús como Mesías, pero los escribas que transcribían ese mensaje de Jesús como Mesías, ahora en este tiempo no lo entendían, aunque lo habían transcrito, ¿sí? No lo entendían. Por eso Pablo dice, a ver, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Ustedes que han transcrito el Antiguo Testamento y lo han, ¿verdad? Ahora sí que escrito, ¿a poco no se dieron cuenta de que hablaba de Jesús? ¿A poco no alcanzan a percibir que se habla de Jesús? No lo entendieron, ¿sí? Mire, qué interesante es esto, porque hoy pasa lo mismo. Estos escribas transcribieron, leían y lo pasaban, y leían y lo pasaban, pero nunca pusieron atención a lo que decía. Y esto es lo que hoy sucede. Leo y lo paso, leo y lo paso, pero no pongo atención a lo que realmente dice. Por eso no lo pongo en práctica. Y el escriba creía que por haber transcrito las escrituras era un hombre sabio, ¿sí? Y Pablo dice, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está este hombre? ¿Sí? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sí?
¿Dónde está el escriba, el que transcribe la escritura? ¿Sí? ¿Dónde? Y Pablo menciona esto, ¿verdad? Ahí del Antiguo Testamento, ahí en Isaías 29:14, anótelo, es un paralelo a lo que se refiere Pablo, ¿sí? Que dice que él destruirá la sabiduría de los sabios. Dios no se inclina ante la sabiduría humana. Amén, hermanos. Dios no se inclina. ¿Dónde está el sabio? ¿Sí? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde? Y luego viene verso 20. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Sí? Y ese hombre disputador se refiere al hombre que quería pelear o discutir cualquier asunto y resolverlo con razonamiento humano. Hay gente que dice, a ver, no, vamos a ver, porque yo encuentro aquí como que se contradice aquí, a ver, vamos a sentarnos y ¿dónde está el disputador de este siglo? Y actualmente hay hombres, hay personas que ¿cómo les gusta disputar la escritura? No, es que, yo creo que ese es el problema, que tú crees. Es que yo pienso, es el problema, que tú y yo pensamos. ¿Sí? Pero lo hacemos en nuestra sabiduría humana y no en la sabiduría que proviene de parte de Dios. ¿Cuántos alaban en nombre del Señor? Ay, Señor, dame más tiempo, por favor. Muy bien. Amén. Entonces, querían disputar lo que la Biblia dice en su propio razonamiento humano. Hoy hay gente así, no solamente afuera. O sea, no solamente me refiero a gente que, mire, usted le dice a una persona, oye, ¿tú crees en Dios? Y la persona afuera le va a decir, sí, yo creo en Dios. Oye, pero mira que el mensaje de la cruz, no. Yo creo que todos somos creación de Dios, que todos somos hijos de Dios. ¿No le dicen así? La gente de afuera, todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios. No, el mensaje del evangelio es este. No. A mí no me hables de, o sea, si somos hijos de Dios, o sea, y muchos actuamos de esa manera. A ver, ¿por qué dices? A ver, ¿por qué tú no crees en las imágenes? Y a ver, ¿por qué tú no crees y les gusta disputar? Pero bueno, la gente afuera es algo normal, pero la gente adentro que le gusta disputar la escritura, ¿sí? Y la quiere disputar en su propio razonamiento humano. No tiene argumentos, no tiene bases para poder debatir con la escritura. Toda escritura es inspirada. ¿Por quién? ¿Tú crees que vamos a competir contra Dios? ¿Tú y yo creemos disputar contra Dios? ¿Cómo ve? ¿Le vamos a ganar a Dios? Pues tal pareciera que lo creemos y lo pensamos, porque desafiamos a lo que dice la palabra de Dios, porque le queremos ganar a Dios, porque queremos tener la razón. Y cuando me dicen que tengo que hacer esto, que tengo que dejar de hacer esto, lo primero que hago es me enojo. ¿Y sabe por qué viene el enojo? ¿Sabe por qué nos enojamos? Porque en cierta manera sabemos que aquel que me está diciendo eso tiene la razón. Y me enojo como una barrera para que no me siga diciendo. Por eso viene el enojo. ¿Sí? Y por eso mucha gente se enoja porque muy en lo profundo sabe que esta palabra no se equivoca, que esta palabra proviene del corazón de Dios, y por eso se enoja para que no le digan nada. ¿Sí? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde está? Seguimos verso 20. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Sí? Y mire, esta palabra de enloquecer habla de algo que es insípido. A ver, una hermana que esté aquí, a una bolsita de sopa, más o menos ¿cuánta agua le pone? ¿Qué pasó, hermanas? 1 litro de agua, ¿sí? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Por ahí? A una bolsita de sopa, ¿sí? O que ya compran pura maruchan, hermanas, ¿sí? ¿Qué pasa si a una bolsita de sopa usted le pone 4 litros de agua? Va a alcanzar para más, ¿no? Pero va a saber horrible, ¿sí o no? Bueno, esta palabra de que Dios ha enloquecido se refiere a eso. La palabra enloquecer aquí habla de hacer insípido.
Y vea otra vez, dice verso 20, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. O sea, es insípida, a Dios no le sabe para nada. La sabiduría del mundo no sabe para nada. A eso se refiere la palabra, ¿sí? Enloquecido, ha enloquecido la sabiduría del mundo. O sea, es como si le pusiera 8 litros de agua, ¿verdad? A la bolsita de sopa que acabamos de decir, ¿sí? Y un cuadrito de rico pollo. No le vas a ver a nada. Así es la sabiduría humana, así es la palabra que Dios está dando aquí a través del apóstol Pablo. Hoy en día se predica en muchos lugares sabiduría de hombre, ¿sí? Sabiduría de hombre. Se habla a nivel de lo que la gente quiere escuchar. Estaba escuchando en la semana a un hombre que decía, hablaba contra los predicadores cobardes. Decía, hay muchos predicadores cobardes ahora. Y decía, caray, a ver, me llamó la atención. Decía, sí, cobardes porque no quieres que se te vaya la congregación. Por eso les hablo a su oficina. Háblales la verdad de la palabra, y si se van, que se vayan, y si, que se quede el que se tenga que quedar. Dice, pero no seas cobarde. Y yo dije, válgame Dios. Porque hoy se predica sabiduría de hombre. Se habla a nivel de las emociones. Lo que la gente quiere escuchar, esos lugares están llenos. Esos lugares están llenos, ¿sí? Y si usted ha pensado buscar uno de esos, adelante, no hay ningún problema, ¿sí? Esos lugares están llenos, son famosos, son bien vistos, ¿sí? Se dice, ¿verdad?, que es un lugar donde sí hay amor, tolerancia, respeto, pero no se lleva a la gente al arrepentimiento genuino en su corazón. Yo le aseguro que muchas de las gentes que se han ido de este lugar seguirían con nosotros si les habláramos a nivel de lo que ellos quieren escuchar. Este lugar sería insuficiente, hermanos. Ya hubiésemos tenido que, es más, mire, ya hubiésemos tenido que haber construido el auditorio y ya hubiésemos tenido los recursos para construir, porque entre más gente, más recursos. ¿No lo sabía? Entre más gente, más recursos. Pero ¿qué pasa? Meses atrás decían, algo pasa en la congregación porque cada vez viene menos gente, algo no estamos haciendo bien. Al contrario, creo que estamos hablando la verdad de la palabra, y esto está escrito: entre más se hable la verdad de la palabra, menos van a venir. ¿Por qué? Porque no vienen a la luz para que sus obras no sean, ¿verdad?, expuestas. Y eso es lo que pasa, ¿sí? Hermanos, necesitamos la palabra de Dios porque, escúcheme bien, esta es la única que nos da salvación. Podrás irte al lugar donde te hablen y te permitan y te den chance de hacerlo, a donde tú quieras. Adelante, búscalo. Tienes toda la libertad, tienes todo el derecho. Pero este es el único medio de salvación. Y podrás estar en el lugar más amoroso del mundo, más maravilloso, más grande, pero si no está la palabra en tu corazón como una vivencia, hermano, la sabiduría que podamos tener es insípida. Amén. No sabe para nada, sí. Ahora, no podemos meter la sabiduría del mundo a las cosas de Dios. Eso no funciona. Eso no funciona. Queremos meter las cosas de allá afuera a la iglesia, y mire, las disfrazamos de cristianas. Las disfrazamos de cristianas para que todo el mundo vea que sí, en verdad sí amo a Dios. Si en verdad amas a Dios, entonces no hagas eso. No lo disfraces. Para que vean que todo el mundo, para que vea todo el mundo que yo sí amo a Dios, lo disfrazo de cristiano. Si amas verdaderamente a Dios, no lo hagas. ¿Por qué lo haces? Porque tú quieres moverte en tu propia sabiduría y has dejado a un lado el consejo de Dios. Esa sabiduría es insípida. Amén. El conocimiento humano solamente envanece, ¿sí? Hay muchas personas que saben muchísimo, ¿sí? Han leído muchísimo, pero no lo ponen en práctica. Y esto no sirve, ¿sí? Escúchame bien, la revelación de la palabra de Dios no viene porque tú seas muy estudioso de la palabra, Escúchame bien lo que voy a decir, con atención, para que no se malentienda. La revelación de la palabra de Dios
no viene porque tú seas muy estudioso de la palabra de Dios. ¿Sabes que hay gente que se ha metido al instituto bíblico a estudiar la palabra de Dios, ¿sí?, y que no tiene nada de palabra de Dios en sus corazones? Entonces la letra te mata, dice la Escritura, pero el Espíritu da vida, vivifica, amén. Pero la revelación de la palabra no viene porque tú leas y leas y leas y estudies y estudies. Que lo que estamos haciendo aquí, estamos estudiando, y qué bueno, pero que no se quede nada más en un curso más. Porque yo le pregunto, ¿cuántos cursos hemos escuchado aquí? Ahora, ¿cuántas de las cosas que hemos aprendido aquí las hemos puesto en práctica? Porque no sirve de nada que terminemos toda la epístola a los Corintios, primera y segunda epístola a los Corintios, y que no pongamos en práctica la palabra. No sirve de nada. Mejor invierte tu tiempo en otra cosa. Pero si estamos aquí es porque queremos que la palabra sea revelada por su Espíritu. Yo puedo leer y leer y leer. Hay gente que no es cristiana, y gente, seguramente usted la ha escuchado, que dice, pues que yo leo la palabra y leo la Biblia, pero no le entiendo nada. ¿Se ha escuchado gente eso? ¿Por qué? Porque la revelación de la palabra no viene por tu sabiduría humana, viene por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Viene por el Espíritu Santo de Dios. Regresemos ahí a Santiago, capítulo 1, por favor. ¿Sigue conmigo? Santiago capítulo 1, verso 5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, ¿cómo dice ahí? Abundantemente, escuche, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Escuche lo que sigue, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿A qué se refiere? A la sabiduría, ¿sí? Verso 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero vea, habla de la sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Y cómo viene la sabiduría? ¿Amén? ¿Cómo viene la fe? La fe se produce por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. De esa manera viene la sabiduría. Vuelvo a mencionarlo. Puedo leer, puedo estudiar, puedo meterme al instituto, puedo meterme, ¿verdad?, a estudiar cursos y cursos, pero si no la pongo en práctica, no va a haber sabiduría. La sabiduría viene cuando yo pongo en práctica la palabra de Dios. Otra vez menciono, Jesús dijo, aquel que las oye y las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Un hombre sabio, un hombre prudente. Amén. Que las oye y las hace. Pero aquel que no las oye y no las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa. Imagínense ¿qué casa habrá construido ahí en la arena? Yo me imagino una casa bien hermosa, bien bonita, ¿sí? Pero a la primera de cambio, pum, se vino abajo, porque no tenía sustento. La sabiduría, hermanos, viene de parte de Dios. Ahora, dice ahí el versículo 6, pero pida con fe. Hago una pausa, pida con fe. Hablamos días atrás, ¿qué es fe? Bueno, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, según Hebreos capítulo 11, verso 1. No, fe es creer. Amén. Fe es obediencia. Si yo creo, obedezco. Cuando yo no obedezco es porque no creo. No, hermano, yo sí creo. Entonces, ¿por qué no obedecemos? Porque creer es obedecer. Si esta es la palabra de Dios, si yo le creo a Él, entonces yo obedezco esto. Cuando yo no obedezco la palabra de Dios, entonces no le estoy creyendo. Estoy dudando. Y dice ahí versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada. Escuche, porque el que duda, o sea, el que no obedece, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahora, verso 7, el que hace eso, o sea, el que no cree, el que no obedece la palabra, dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces la sabiduría que decimos tener muchas veces no proviene de Dios, ¿sí? Y necesitamos que esa sabiduría venga de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Sí, me da tiempo. Ya voy a terminar.
verso 21, vamos a regresar, 1 Corintios 1:21. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Y ahí voy a quedarme, hasta ahí vamos a llegar. Pero vea, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Y aquí dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció, y esa palabra de conocer viene ginosco, la palabra griega ginosco, que es cerciorarse, comprender y tener conocimiento. Entonces dice, ya que por el mundo no se cercioró, el mundo no comprendió, el mundo no conoció a Dios mediante su propia sabiduría. Amén. No conoció a Dios. Dice, el mundo no conoció al Señor. Y dice ahí, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y esta palabra de agradó a Dios, mire, va a sonar así medio fuerte, pero nos da la idea que a Dios le plació, que a Dios le dio la gana. ¿Sí? Así es. A Dios le dio la gana. Suena así medio fuerte. Ay, le dio la gana. Sí, a Dios le plació, a Dios le dio la gana, hermanos, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Bendito el nombre del Señor. Amén. Así lo quiso Dios. Pero ¿por qué a ella? ¿Por qué a él? ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué él o ella? Ahí sí fueron escogidos. ¿Sabes por qué? Porque Dios sopesó el corazón y a Dios le agradó eso. Dios dijo, él sí. ¿Pero por qué? Porque Dios mira la intención del corazón. Por eso, sí. Ahí en Génesis capítulo 4, versículo 7, anótelo, usted lo puede leer. Ahí Caín estaba enojado y Caín ya había matado a su hermano Abel, ¿sí? Y estaba enojado. No solamente se enojó con su hermano, sino estaba enojado con Dios. Y ahí, ¿verdad? El Señor le dice, si bien hicieras, ¿no serías enaltecido? ¿Sí? Él se enojó porque su ofrenda fue desechada. Y se enojó porque la ofrenda de su hermano fue aceptada. ¿Por qué? Porque sí él. O porque él sí. Yo también ofrezco, yo también lo hice. ¿Cómo se imagina la ofrenda de Caín? Yo quiero imaginármela muy hermosa, ¿eh? Me la imagino muy, muy hermosa, la ofrenda de Caín. Sin embargo, Dios sopesó su corazón. Y la de Abel me la imagino muy hermosa también. Pero Dios miró su corazón y Dios dijo, Abel, tienes un corazón. Dios no miró la ofrenda, Dios miró el corazón. Amén. Somos muy dados a dar buenas ofrendas, no me refiero monetariamente. Somos muy dados a que vean los demás. Mira qué bien, mira esto, mira frondoso. Pero Dios mira el corazón y dice, eso no me sirve. Ni la ofrenda de Caín ni la ofrenda de Abel. Dios miró el corazón de Abel y miró el corazón de Caín. Las ofrendas son sabiduría humana. Amén. La disposición del corazón o puede ser sabiduría animal, terrenal y diabólica, o puede ser sabiduría que viene de lo alto, que agrada a Dios. Amén. Por eso Pablo está escribiendo a los Corintios y dice, esa sabiduría no sirve de nada, es insípida, no sabe a nada. Sí. Y bueno, por la locura de la predicación. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Sí. Y mire, aquí podemos ver la soberanía de Dios. Si quisiéramos hablar de la soberanía de Dios, este es un buen ejemplo para hablar de la soberanía de Dios. Amén. El hombre depende de su creador. Amén. Usted y yo dependemos de nuestro Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Sí.
Y bueno, hay una tendencia, y con esto voy a terminar, hay una tendencia constante en pensar que los seres humanos más inteligentes y sabios sabrán más acerca de Dios, y no siempre es así. Porque Dios no puede ser hallado por la sabiduría humana, sino solamente por el mensaje de la cruz, por el mensaje de la palabra. Amén. Y la búsqueda de la sabiduría humana puede traer, escúcheme bien, un contentamiento terrenal. Escúcheme bien lo que estoy diciendo, ¿sí? El poder tener sabiduría humana puede traer un contentamiento terrenal momentáneo. Sí, sí, sí lo puede traer. Puede traer una felicidad momentánea. Soy muy inteligente, soy muy hábil, tengo la habilidad de poder hacer negocios, tengo la habilidad de poder crear, tengo la habilidad de poder hacer esto y hacer el otro. Hay muchas habilidades muy buenas, y esa sabiduría humana puede traerte felicidad momentánea, puede traerte alegría momentánea, porque tienes recursos, porque eres reconocido, porque eres aplaudido. Pero ninguna de esa sabiduría o esa habilidad humana, hermanos, te va a dar la salvación, ¿sí? Ninguna de esas cosas, ¿sí? Porque en sí misma esa sabiduría nunca jamás conocerá el verdadero concepto de lo que es Dios. Y hay tanta gente que se mueve en sus habilidades terrenales, en su felicidad terrenal, y trata de conocer en esa sabiduría a Dios. Así no es posible. Eso Dios lo mira y dice: no me sirve. Por eso el apóstol Pablo dice: todo lo tengo por basura. Y mire que Pablo era un hombre muy letrado, ¿sí? Y dice: todo eso lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Hay un hombre, no sé cuántos hayan escuchado de Agustín Laje. Es un hombre muy sabio, de verdad, un hombre muy, muy, muy sabio. Tiene mucho conocimiento. Y en la semana yo estaba viendo una entrevista. Le tocó poder estar con el pastor Armando Alducin. No sé cuántos han escuchado de este pastor Armando Alducin, un hombre que habla la verdad de Dios. Y estaba Agustín Laje y estaba Armando Alducin. Y entonces Agustín Laje, usted lo escucha y wow, tiene sabiduría, da datos y wow, tiene una sabiduría tremenda, la verdad. Humanamente hablando, yo mis respetos para ese hombre, ¿sí? Y cuando le preguntaron: oye, ¿y qué nos puedes decir de Dios? Y él dice: pues no mucho, porque no estoy muy metido en ese asunto. Y entonces el pastor Armando Alducin comenzó a decirle: mira, los cristianos creemos esto y Dios esto y Dios esto y Dios esto y Dios esto. Y ese hombre sabio se le quedaba viendo al pastor y decía: wow. Y el pastor Armando le dio el mensaje de salvación a Agustín Laje, a este hombre que humanamente hablando es reconocido, y se lo quieren echar por su sabiduría. Sí, sí, de verdad, porque va en contra de muchas cosas. Pero mire, me sorprendió que no tiene el conocimiento de Dios. Y entonces el pastor le habla y le dice: y mira, el cristianismo es así y así y así. ¿Y sabe cuál fue la expresión de Agustín Laje? Wow. No cualquier cosa mueve a ese joven, a ese hombre, pero el poder de la locura de la cruz movió su corazón. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y bueno, normalmente el que tiene más sabiduría, el más listo humanamente hablando, es el que menos tiene conocimiento de Dios. Y termino con esto. Desde hace 3 minutos le estoy diciendo. Pero mire, un día un grupo de estudiantes en una de las escuelas de Albert Einstein. ¿Cuántos conocen a Albert Einstein? O bueno, ¿cuántos han escuchado hablar, ¿verdad?, de Albert Einstein? ¿Sí? Estaba su grupo en una de sus clases y eran chicos muy inteligentes. O sea, los alumnos que tenía Albert Einstein eran inteligentes, tenían un IQ, bueno, súper altísimo, ¿sí?
Y entonces, ¿verdad? Estaban en la clase y estaban debatiendo en relación a que si existía Dios o no existía Dios. Y entonces, ¿verdad? Ahí estaba escuchando los Albert Einstein y entonces el grupo, ¿verdad? De este maestro llega a la conclusión de que Dios no existe. Y entonces todos dicen, no, Dios no existe. Y todo el grupo se puso de acuerdo, sacaron sus conclusiones, dijeron por esto y por esto, ¿verdad? No, llegamos a la conclusión que Dios no existe. Y entonces Albert Einstein se les quedó mirando y les dijo, quiero hacerles una pregunta. Y les dijo, ¿verdad? Es posible que, bueno, les dijo esto. ¿Cuánto conocimiento tienen ustedes? ¿Sí? ¿Cuánto conocimiento creen que tienen ustedes comparado al conocimiento de todo el mundo? ¿Sí? Ustedes como mis alumnos. ¿Cuánto conocimiento creen que tengan? Y entonces otra vez comenzaron a debatir y ya, con cálculos y todo, o sea, la sabiduría. Y entonces dijeron, creemos que tenemos un 5% de la sabiduría a nivel mundial. Y entonces les hizo otra pregunta. Dice, ¿y no creen ustedes que el otro 95%, ¿verdad? ¿Es posible que Dios exista? Y entonces todos se quedaron así. El 5% de su sabiduría humana a nivel mundial no se comparaba con el otro 95%, ¿sí? De la posibilidad de que Dios existe. Amén. Los alumnos se quedaron quietos, no supieron qué decir y llegaron a la conclusión que tenía razón Albert Einstein. ¿Sí? O sea, con todo el 5%, Albert Einstein tenía el 6%. Más que todos los alumnos. Hermanos, yo culmino con esto. La sabiduría humana no sirve de nada. Ya no te muevas en lo que tú crees o sientes o piensas, porque eso es nulo, eso es insípido, ¿sí? Mantente y mantengámonos usted y yo en conocer a nuestro Dios, porque nosotros debemos de tener la mente de Cristo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Tomamos unos minutos para poder regresar. Buen día.